Estamos en 20 de septiembre, iniciamos una nueva semana en Espíritu Canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de majestad, te ruego me llenes del don de temor de Dios, para no dejarme llevar de las tentaciones de los sentidos y proceder con templanza en el uso de las criaturas. Divino Espíritu, por los méritos de Jesucristo y la intercesión de tu esposa María Santísima, te suplico que vengas a mí, que mi corazón se llene de ti, me comuniques la plenitud de tus dones, para que, iluminados, fortalecidos por todos ellos, vivamos según tu voluntad. Muere entregado a tu amor y así merezca cantar eternamente tus infinitas misericordias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en Espíritu Canal, gracias por acompañarnos. Tercera semana de septiembre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con una vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy encontramos en este fragmento de San Lucas que precisamente la palabra del Señor ha venido a revelarse, no viene a ocultarse. Dice, todo lo que está oculto se descubrirá, lo que se dice entre dientes se gritará desde las azoteas. No hay nada que no llegue a saberse, nada oculto. Y por eso entonces nuestra invitación para todos nosotros es ser esa luz que ilumina, no escondernos. Y el Señor nos ha constituido en luz, no para ser escondidos debajo de una olla, sino precisamente para compartir esa misma luz que Dios nos ha entregado. Pidamos al Señor ser radiantes para que esa luz encienda nuestra vida y la de los demás. Eso es ser esa expansión del reino de los cielos. Y por supuesto dice, miren, al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, se le quitará aún aquello que cree tener. Esto en el ámbito de la fe, esto en el ámbito del compartir la fe, de tener los verdaderos valores que no se compran. Si tú tienes valores, el Señor te dará más. Si tienes amor por la predicación, el Señor te dará más, el Señor te va a multiplicar. Pero si tú dices que crees, si dices que das, aquel sabiondo que dice que sabe mucho y no sabe nada, eso poco que cree que tiene, se le quitará. ¿Verdad? Como los talentos. Quítenle a este el talento y dénselo al que tiene 10. Porque él sí produce, porque él sí trabaja, porque él sí le interesa, sí está dispuesto a dar fruto, a dar más. En cambio el otro dice, pero pues le da miedo. Mejor guarda el talento en la tierra. Vamos a disponernos a que el Señor nos dé esa oportunidad, la tenemos, de entregar frutos día con día sobre lo que nos otorga y nos comparte. Bendiciones para todos. En el tema de hoy, ¿puede la Iglesia meterse con la política? Odien al mal, amen al bien, aseguren de que en los tribunales se haga justicia. Quizá entonces el Señor, el Dios Todopoderoso, tendrá piedad de los sobrevivientes de Israel. Amós 5:15. Hablar de política en los ambientes religiosos, por lo menos en México, está fuera de contexto. Y en cierta forma es un discurso que parece ilegal. Esto se debe a dos causas. La primera es histórica porque durante más de un siglo la Iglesia estuvo amordazada. La segunda es por la mala fama que se han ganado en el ámbito de la política. No obstante, es necesario entrar activamente en la política entendida como servicio a la sociedad. Politikos politikein,
por el pueblo, en favor del pueblo. El pueblo es el que gobierna. Es verdad que por derecho eclesiástico en el canon 285 apóstrofo 3 está prohibido a los clérigos tener cargos políticos, pero no acción política en defensa de la justicia y del bien común. Vaya, la Iglesia Católica tendría que ser la primera interesada en la política, en el bien de los hombres. En este caso, el clérigo debe usar la debida prudencia para no alejar de la Iglesia a personas que son de partidos opuestos. Hay que lidiar con uno y con otro partido y decir yo no me meto con eso. Para los laicos no hay ninguna prohibición, al contrario, hay muchos documentos que exhortan a la participación responsable. Recordamos solamente algunos pasajes. Luchen con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo que un solo hombre o de un solo partido político. Consagren con sinceridad y rectitud, más aún con caridad y fortaleza política al servicio de todos. Gaudium et Spes 75, documento del gozo y esperanza en el Vaticano II. Estamos ante una necesidad apremiante de hacer política para bien de los demás. Servir es la orden de Cristo, no servirse de los demás. También del Papa Juan Pablo II en la encíclica Christi Fideles Laici, exhorta a los cristianos a participar en la política para el bien común, para animar cristianamente al orden temporal, en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad. Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Número 42. La evangelización básica es importante que se vea en el servicio social. Es verdad que fuimos creados para la gloria eterna, pero ahí no podremos entrar si aquí no vivimos en la justicia y en la caridad. Los que no quieren tener problemas al meterse en la política no son seguidores de Cristo, que siempre estuvo al lado de los pobres, sino seguidores de Pilatos que cobardemente se lavan las manos. Condenando a Cristo para no tener problemas, podemos confrontar Mateo 27-24. No meterse en política dejando de votar conforme a la justicia y a la verdad, o de aconsejar a otros a cumplir bien con su deber, es dejar el paso libre a los obradores del mal y condenar a los débiles. Lo malo sería si uno hiciera política por su conveniencia y no por amor a la justicia y a la caridad. Esto no sería política sino egoísmo refinado. La justicia y la caridad obligan a todo cristiano a defender los valores del Evangelio, que son los únicos que pueden dar al mundo el bienestar y la paz. Conviene que un cristiano católico esté bien preparado en el ámbito también de la sociedad y desde su trinchera, en lo que hace día con día, defienda la verdad y la justicia. En el tema de hoy. Y la rola del alma tenemos el día de hoy, mi orgullo de ser católico, ¿cómo no? Mi orgullo de ser católico, creo en Cristo y creo en la iglesia, nunca presionaré ni a Cristo ni a la iglesia, siempre venceré a mi Cristo y a mi iglesia. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Andrés Quinta Egon y compañeros. Memoria de los santos Andrés Quinta Egon, presbítero, Pablo Shon Hassan y compañeros mártires en Corea. Se veneran en este día en común celebración todos los 103 mártires que en aquel país testificaron intrépidamente la fe cristiana, introducida fervientemente por algunos laicos y después alimentada y reafirmada por la predicación y celebración de los sacramentos por medio de los misioneros. Todos estos atletas de Cristo, 3 obispos, 8 presbíteros y los restantes laicos, casados o no, ancianos, jóvenes y niños, unidos en el suplicio, consagraron con su sangre preciosa las primicias de la Iglesia en Corea en el año 1839 al 1867. Los laicos llevaron la fe católica a Corea a final del siglo XVI. La evangelización era muy difícil porque Corea se mantenía aislada del mundo, excepto por los viajes a Pekín para pagar impuestos.
En uno de esos viajes, hacia el año 1777, algunos coreanos cultos obtuvieron literatura de los padres jesuitas en China. Comenzaron una iglesia doméstica en Corea. 12 años después, un sacerdote chino fue el primer sacerdote que logró entrar secretamente en Corea. Encontró allí 400,000 católicos. Ellos nunca habían visto un sacerdote. 7 años más tarde, en medio de la gran persecución, había ya muchos más católicos. San Andrés Kim Taegon es hijo de nobles coreanos conversos. Su padre, Ignacio Kim, fue martirizado en la persecución del año 1839 y beatificado en 1925 con su hijo. Andrés fue bautizado a los 15 años de edad, después viajó 1,300 millas hasta el seminario más cercano, en Macao, China. 6 años después se las arregló para volver a su país a través de Manchuria, y ese mismo año cruzó el Mar Amarillo y fue ordenado sacerdote en Shanghái. Era el primer sacerdote nacido en Corea. Regresó a Corea y se le asignó preparar el camino para la entrada de misioneros por el mar para evitar los guardias de la frontera. En 1846 fue arrestado, torturado y decapitado junto a Ryoshan, cerca de Seúl, Corea. Tenía 25 años. Hubieron varios miles de mártires coreanos en esta época. En el año 1883 llegó la libertad religiosa. Beatificado en 1925 y canonizado el 6 de mayo de 1984 por San Juan Pablo II en su visita a Corea, junto a otros 102 otros mártires, incluyendo a seminaristas. La mayoría de los mártires canonizados eran laicos. La multitud en la misa de la canonización fue una de las más grandes que jamás se ha reunido en la faz de la tierra. Hermanos en santos y conversos, la historia de San Andrés Kim Taegon y compañeros mártires. En el chiste, la maestra con Pepito. Oye, Pepito, ¿cuál es la última letra del abecedario? La O, maestra. No, Pepito, fíjate bien, la última letra del abecedario es la Z. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué dices que no puede ser? Mire, abecedario, la última letra es la O. Póngase abusada, maestra. En Curiosidades de la Iglesia Católica, el que acoge mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto lo checamos ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21. En los libros del Antiguo Testamento encontramos numerosos mandamientos y preceptos que nos indican lo que es agradable a los ojos de Dios y cómo hemos de vivir para darle satisfacción. Los maestros y los hombres piadosos de Israel se preguntan, ¿hay un mandamiento más importante que todos los demás? ¿Que los abarque a todos y que sea su fundamento? Se puede decir de una forma sencilla cómo debe ser el hombre y cómo debe de actuar para alcanzar la vida con Dios, la vida eterna. Los maestros judíos buscaban en los libros sagrados y encuentran tales principios. Es una cuestión importante para todo el mundo, por eso no es de extrañar que los maestros judíos quieran saber qué piensa Jesús, el maestro de Nazaret. Jesús responde uniendo dos frases del Antiguo Testamento en un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, 37 al 39. El mandamiento que Jesús define como fundamento de todos los demás es un programa de vida. Dice así, el que ama no tiene miedo de un Dios todopoderoso que castiga. Puede confiar en Él y serle fiel incluso cuando es probado, como Job, y no comprende los planes de Dios. Puede estar seguro de su amor incluso si está descarriado como el hijo pródigo. Un hombre que ama a Dios de todo corazón, con toda su alma y con toda su mente, vive una vida auténtica. Servir a Dios y a los demás lo consigue el que se compromete por amor en favor de los demás y en contra del odio y la desconfianza, el miedo y la desesperación, asume su verdadera condición de hombre y sus relaciones humanas. Se trata de un amor que nos une a todos, a Dios, al prójimo y a uno mismo. Dios nos amó primero. Si pecamos,
no nos dejas de tu mano. Si sucumbimos, nos ayudas a levantarnos. Si nos convertimos, sales a nuestro encuentro. Si tenemos dudas, nos dices tu palabra. Si la culpa nos abruma, nos acoges en tu misericordia. Si morimos, nos llamas a la vida. He aquí que podemos amarnos unos a otros. Curiosidades. En la buena onda de hoy debemos estar cercanos a la palabra de Dios. La mayoría de nosotros tenemos Biblia en casa. Lo importante es abrirla y leerla. Cerrada no sirve de mucho, ¿eh? Y también hay otros elementos y formas. Ya había el MP3 con los evangelios, con toda la Biblia, incluso en voces interesantes, como la de Ricardo Rocha, entre otros. Eso es para las personas que no pueden alcanzar a leer por la letra chiquita o ya se les cansó la vista, no pueden ver incluso, pero pueden escuchar. Recuerden que la fe viene por el oído. Hay hoy en día otros elementos electrónicos a través de aplicaciones. La Biblia católica la puedes bajar a tu celular, ¿verdad? Conviene tenerla, conviene abrirla, buscarla, alimentarnos de su palabra en el Señor. Y un montón de talleres bíblicos que existen que nos pueden ayudar a comprender mejor nuestra fe a través de lo que Dios nos pide en su palabra. Busquemos, porque el que busca encuentra. Hay mucho en que podemos nosotros trabajar. Estamos en Apologética en la parroquia todos los viernes a las 12 del día. Pueden traer cuaderno, pluma y Biblia y juntos vamos descubriendo nuestra fe a través de la palabra de Dios. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezcan ustedes para siempre. Amén. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y les doy las gracias de comenzar esta nueva semanita con nosotros aquí en Espíritu Canal. Y cómo no, si ustedes también son parte de esta familia, compartan, inviten a otros a que se suscriban y denle like a la campanita. No se les olvide, hermanos, seguimos en Mes Patrio. Muchas felicidades, un abrazo.